de Salvador Massa. Esto obviamente que sabemos tiene sede en Tartagal y ha tenido actuación permanente en la zona de frontera. Ha investigado uno de los episodios más reveladores sobre el avance del narcotráfico en Salta, esto ya hace un tiempo, la narcoavioneta incendiada en Santa Victoria Este en el año 2023. Bueno, y obviamente que este hecho cobra mucha vigencia a partir de esto que ocurrió en Rosario de la Frontera con la caída de otra avioneta narco, todo lo que hemos conocido en estos tiempos, todo el debate que hay respecto de la posibilidad o por lo menos de los pedidos, las solicitudes para los derribos y bueno, queremos ver cómo desde el lado de la justicia se percibe todo esto que ha pasado y cuál es la realidad allá en el norte y si es tan fácil y tan sencillo y están tan abiertos los cielos como lo ha planteado un diputado que cruzó en una avioneta de Bolivia hacia la Argentina. Así que, doctor Cazón, ¿cómo le va? Buen día, gracias por ¿Qué atendernos. tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, recuérdenos un poco cómo fue aquel caso de la avioneta, la narcoavioneta incendiada en Santa Sí, Victoria. En 2023 fue bueno, esto, ¿no? sí, efectivamente, fue en agosto del 2023. Nosotros tenemos, digamos, convenios en la Procuración General de la provincia, a cargo del doctor Pedro García Castilla, con Ujú. el de la Nación hicieron convenios de reciprocidad en trabajos, en delitos complejos, uno de ellos obviamente el tema del narcotráfico, pero más allá de eso la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya establece reiteradamente, después de algunos fallos importantes, donde cuando se discute las competencias, si es provincial o nacional, determinan de una manera contundente de que tienen que trabajarse sobre tomarse las medidas urgentes y las distintas disposiciones atento para preservar el tema de la prueba. En ese contexto, cuando a mí me dan conocimiento a las 10:30 de la noche, 11 de la noche, sobre que había caído esta avioneta en la zona del desemboque, cerca, digamos, lo que sería Misión La Paz, la zona de Paraguay, cerca de Paraguay, por supuesto, en Santa Victoria Este, donde nos comentan de que una avioneta había aterrizado, dio vuelta para despegar, eso lo dice un testigo, dos testigos en realidad, y corría viento. Cuando corre viento fuerte, corre la avioneta y la avioneta pega a 2 metros 3 centímetros. Al otro día nosotros a primera hora hicimos las pericias accidentológicas y nos determinan que había pegado el ala en un árbol a Ujú. 2 metros 3 centímetros y queda variada. Conclusión, frena, entonces no despegan, se bajan dos pilotos, sacan la identificación de la avioneta, la cosa que eso me llamó mucho la atención en ese momento, sacan la identificación, abren los tanques de combustible, sacan dos bolsos, dos digamos mochilas muy grandes y lo encienden y luego obviamente lo incendian. Ujú. Y Ujú. después se van. Como estaban cerca de Bolivia, por supuesto, tuvieron todo el tiempo, era ya de noche, como para transportarse y después ya no encontrarlos directamente. Lo que sí llamó la atención, por lo menos en ese momento, de que era una avioneta, un Cessna, de un valor de $480.000, donde tenía autonomía de vuelo por más de 2.000 kilómetros a 800 metros de altura. Eso te da la pauta que estás hablando ya de otra generación de avionetas, por decirlo de alguna manera. Esta Sí. no es corto plazo, estas viajan a Rosario, a Buenos Aires sin ningún problema, abastecimiento propio. Eso era lo que en ese momento ya nos estaba marcando, que se trataba de algo diferente a lo que normalmente uno ve, que pasan avionetas chicas, Sí, y sí, por la dimensión, sí, y que incluso se me ocurre pensar que pueden venir desde más lejos hacia esta zona, de absolutamente, otras sí, zonas, ¿no? totalmente, Ujú. totalmente de acuerdo. Entonces, en ese esquema, yo lo primero que hice es hablar con gente de Bolivia, con una fiscal. Me comuniqué con una fiscal muy importante, que era antes ministra del expresidente Evo, y pedí información, digamos, a la gente más importante de allá de Bolivia, en el caso de que ellos le llaman narcóticos, al tema del narcotráfico, al tema de narcóticos,
Y nos pusimos a hablar y justamente por las características me comentaba de que era un grupos binacionales o más trinacionales que operaban en Santa Cruz y que eran brasileros, brasileros, colombianos, peruanos y bolivianos. Y que tenían también esa característica de sacarle y no tenían ningún inconveniente en quemar la nave. O sea, imagínate vos el poderío económico que manejan para quemar casi Sí, $500.000. claro. 600 millones de pesos, o sea, no nunca menor. Entonces, es, digamos, una mirada ya distinta a las cosas, a lo que se venía haciendo, a lo que uno conocía, donde obviamente era otro tipo de situación. Acá no, si vos pensás que controlando, digamos, que son avionetas que llegan a cortas distancias, como pasó en este caso, o varias veces, que llegaban a Anta y demás, acá estábamos con una cuestión totalmente diferente. Ahora, en este caso, sí, esta avioneta en la que cayó en 2023, la droga la pudieron sacar a toda y se la llevaron de nuevo, no quedó nada. Absolutamente. No quedó nada. Se llevaron 2 mochilas muy grandes, dice, cada uno, y obviamente ya no se lo vio más. O sea que era evidentemente, entonces por las características de cómo operaban, supimos claramente, por información de las más altas autoridades de Bolivia en materia no solo judicial, sino también de investigación, de que es como te decía, un grupo muy fuerte económicamente, que son de Brasil, lo de Brasil me lo marcaron permanentemente, que son de Brasil, digamos, narcotraficantes, Brasil, Colombia, Perú y gente de Bolivia. Entonces, con esa capacidad, digamos, de vuelo, digamos, de medios logísticos y operativos para estar, evidentemente, es como que hay que tener una mirada un poco ya diferente sobre el tema, de acuerdo a lo que uno ve, por lo menos. Y eso nos llevó, por supuesto, a colaborar decididamente. Luego de eso, como te decía, como era un trabajo primario que yo hice, con todos los elementos, lo derivé a la Justicia Federal y bueno, ya después de eso ya no supe qué es lo que pasó finalmente, pero creo que dimos pistas muy importantes como para saber, digamos, de dónde era, quiénes eran, que operaban con el narcotráfico, que es un grupo muy importante, y por asociación, cuando pasó en Entre Ríos, creo que cayó una avioneta, aterrizó también Cessna, con una reina con más de 300 kilos, evidentemente se trataban de avionetas o de aeronaves parecidas, porque llegaron sin ningún inconveniente a Entre Ríos. Bueno, esa es, digamos, el poder de lo que es el tema de la droga, que se da a corto plazo, a corta distancia, a mediana y a largo viajes, digamos, como en el caso que te estoy manifestando, ¿no? Bueno, a partir de esto y de lo que ocurrió ahora recientemente en Rosario de la Frontera, apareció de nuevo la discusión, el debate respecto de la ley de derribos, que me parece que es un tema que está pendiente. En algún momento me acuerdo que durante el gobierno de Macri se había avanzado en la radarización, que creo que después esto se retrocedió cuando llegó Alberto Fernández al gobierno. ¿Cuál es el estado actual de esto y qué opinión tiene usted respecto del tema de la ley de derribos? ¿Esto solucionaría el tema? ¿Y hoy es tan fácil entrar y salir como lo planteó el diputado Orozco? Lamentablemente, o sea, hay dos temas. Primero, si vos no tenés radarización, no sabés cuál es irregular o ilegal el vuelo. Es imposible saberlo. Porque si vos no tenés eso, vos suponés que una avioneta o un avión, lo que fuere, está volando y puede ser eventualmente, y no es gente que está de manera irregular volando o ilegalmente. ¿Por qué? Porque están, por ejemplo, trabajando en finca donde hacen el trabajo, digamos, que normalmente y habitualmente lo hacen. Pero en el caso de frontera, por supuesto, para poder hacer eso, sin duda que hay que hacer cosas en conjunto, que ya se lo viene haciendo varios, lo van diciendo. El gobernador de la provincia también habló hace un par de días de la ley de derribo y de radarización. Por supuesto que estoy de acuerdo, pero ¿por qué estoy de acuerdo? Porque primero, o sea, tiene que ser conjunto. La radarización es la que va a determinar dónde hay aeronaves que están volando a la noche, en el día o en cualquier momento, claro. Y en función de eso vamos a saber si los vuelos son regulares o no. Primer tema.
obviamente hay que hacer un base en Mosconi, por ejemplo. Si la Fuerza Aérea, y esto lo digo como ciudadano, ¿no? Para que alguno no se ponga, no se preocupe si yo estoy opinando en general, pero como ciudadano tengo la obligación de hacerlo porque nací en la zona. Entonces, que es muy necesario, por supuesto, como sugerencia, que en el aeropuerto de Mosconi haya base de la Fuerza Aérea, por supuesto, para poder actuar. Entonces, en esa combinación de radarización, con ley de derribo, como tiene Brasil, tiene Chile, y que no es que, como alguno dijo en algún momento, estuve hablando, y donde creían que el ley de derribo es una aeronave y disparar, de ninguna manera. Sí, claro, pero claro. Tenés que hacer Por eso, chequear sí. si es vuelo regular o no, en caso de que no lo sea, te acompañan a que bajes, aterrices, si no aterrizás, te acompañan a la frontera por donde viniste, como ocurrió en Corrientes, hace unos años, donde un avión de la Fuerza Aérea Argentina los acompañó a la frontera y volvieron a Paraguay. Entonces, es el camino. En caso que de fuga, o que haya un disparo o algo entonces, o decirse actuar con el rey Bien, con la ahora, ley, digamos, de arriba. Y eso sí. es claro, por supuesto. ¿Qué pasó con esa radarización? Que me acuerdo que Patricia Burch estuvo en el lugar. ¿Se llegó a concretar, empezó a funcionar esa radarización y después se retrocedió? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? Se hizo hasta donde yo sé. Por ejemplo, a mí me invitaron comandantes de gendarmería, todos para hablar sobre el tema, ver inclusive de cómo en primer momento la ubicación donde estaban y demás. Pero yo creo que por supuesto que es importante todo lo que haga, más allá de los partidos políticos. Cuando hablamos de seguridad, yo creo que es un error, y eso lo digo entre paréntesis, de que la gente, cuando vos hablas de temas de seguridad o inseguridad, que hagas relación a un partido político o un gobierno en especial. Yo creo que eso es grave. ¿Por qué? Porque significa no entender el problema. Claro. El problema de todo en cualquier tiempo y más allá de los partidos políticos. Entonces, dicho esto, por supuesto que lo hicieron, otros gobiernos también lo hicieron, pero no alcanzó, fue insuficiente. ¿Por qué? Porque cuando fue en ese momento ministra también Burch del gobierno Macri, cuando lo hicieron, pero radarización que eran por 6 horas, 7 horas, de acuerdo a la información que me dio Gendarmería en ese momento, y por supuesto que me sorprendí muchísimo, porque digo, es imposible. Si vos tenés solo 6, 7 horas, ¿y las otras horas qué? Para poder hacerlo tenés que hacer las 24 horas del año redondo. Sí, claro. Esa es la manera que hay que hacerla. Entonces, el narcotráfico sí tenés, detecta más rápido que inmediatamente, digamos, cuáles son las horas y todo lo demás, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Entonces yo creo que hay buena voluntad, pero lo bueno sería, entre todos, más allá, como te decía, de los sectores políticos, y es importante. ¿Pero por qué? Porque ya la droga, lamentablemente, antes era de paso, y es en serio lo que yo estoy hablando, que era de paso. Hoy en día ya no es, lamentablemente, de Salvador Massa en todo el país, ya no es de paso, ya se afincó, y lamentablemente perjudica a mucha gente, y eso lleva a que, si no se lo toma seriamente, lamentablemente no se va a temperar. No digo que elimine el hecho del narcotráfico, porque Estados Unidos con semejantes inversiones no lo puede hacer. Es casi un delirio mental decir que vos con eso vas a lograr totalmente neutralizarlo. No vas a neutralizarlo, pero vas a avanzar muchísimo. Es una herramienta más. Sumarle los escáneres, en la lentilla, vos con esos 2 elementos, pero estoy convencido, eso yo lo dije varias veces, hace muchos años también, estoy convencido de que esas cosas van a sumar, y por supuesto a eso después viene un trabajo por las causas, las razones, a la gente ayudarla, que tenga futuro, que un montón de situaciones para que la gente no se vuelque al consumo y menos a la venta del narcotráfico. Bien, perfecto. Doctor Casón, le agradecemos mucho habernos atendido. Nos pareció un testimonio realmente valioso para escuchar en estos días en que obviamente nos gana el estupor por un rato, la incertidumbre por otros. Así que gracias por atendernos, muy amable. Te agradezco, que tengas un buen día. Hasta cualquier momento, hasta luego. Bueno, escuchamos.